Había una vez un padre llamado Rodrigo, era un hombre tranquilo, de los que no levantan la voz, de los que escuchan antes de hablar, de los que prefieren arreglar las cosas con calma antes que con ruido. Ya había aprendido eso de su madre, una mujer pequeña y seria, que decía que gritar era para quien no tenía argumentos, que la verdadera fuerza no necesitaba hacerse notar. Rodrigo tenía 42 años, trabajaba como técnico de mantenimiento en un hotel del centro de la ciudad y vivía solo con su hija Valentina desde que su ex mujer se había ido a vivir a otra ciudad cuando la niña tenía 4 años. No había drama en eso, o al menos eso se decía él a sí mismo en los momentos difíciles. Solo era la vida, que no siempre salía como uno planeaba, que a veces te quitaba cosas y te dejaba con algo diferente, no mejor ni peor, solo diferente. Y lo que le había quedado a él era Valentina. Valentina tenía 10 años, era delgada, de pelo liso y oscuro, con unas gafas redondas de montura azul que le daban un aire de niña seria, aunque en casa se reía de todo. Le gustaban los dinosaurios, con una intensidad que a Rodrigo le parecía fascinante. No era solo que le gustaran los dinosaurios de manera general, como a todos los niños, era que los conocía, sabía sus nombres en latín, sus periodos geológicos, qué comían, cómo se movían, por qué habían desaparecido, se pasaba horas viendo documentales de naturaleza con la misma concentración con que otros niños veían dibujos animados. También le gustaba coleccionar piedras. Cada vez que iban al parque o a la playa en verano, o simplemente caminaban por la calle después de la lluvia, Valentina se agachaba, examinaba las piedras con sus dedos pequeños y serios, y si alguna le llamaba la atención, la guardaba en el bolsillo con la delicadeza con que otros guardan tesoros. En casa tenía una estantería entera dedicada a su colección. Cada piedra tenía un nombre que ella misma le había puesto. Había una que se llamaba Marta, otra que se llamaba General y una pequeña piedra gris y perfectamente redonda que se llamaba simplemente Buenos Aires, aunque ninguno de los dos había estado nunca allí. ¿Por qué Buenos Aires? Le había preguntado Rodrigo una vez. Valentina lo había mirado como si la respuesta fuera obvia, porque parece de allí. Rodrigo no había insistido, había aprendido que con Valentina algunas respuestas eran exactamente tan completas como parecían. Él la miraba a veces, así de refilón, mientras ella leía, o miraba sus documentales, o colocaba sus piedras y pensaba que no sabía cómo había hecho algo tan bueno en su vida, que con todos sus errores, con todo lo que había salido mal, había algo que había salido perfectamente bien. Pero el mundo, como ya se sabe, no siempre trata bien a las cosas buenas. Todo empezó un martes de noviembre, un día normal, gris, con el frío de principios de invierno que en esa ciudad llegaba siempre antes de lo esperado. Rodrigo había terminado su turno a las 5, había pasado por el supermercado a comprar lo que faltaba en casa y llegó al piso a las 6 menos cuarto, como casi siempre. La mochila de Valentina estaba en el recibidor. Eso era normal. Lo que no era normal era el silencio. Valentina siempre hacía ruido, no un ruido molesto, sino el ruido particular de una niña que existe con intensidad, el sonido del televisor con algún documental, el ruido de la silla arrastrándose, su voz cantando alguna melodía sin letra mientras hacía los deberes. Era un ruido de fondo que Rodrigo había aprendido a escuchar como quien escucha el mar, sin prestarlo atención consciente, pero notando inmediatamente su ausencia. El piso estaba en silencio. Rodrigo dejó las bolsas en la cocina y fue al pasillo. La puerta de la habitación de Valentina estaba cerrada. Llamó despacio. ¿Vale? Estoy bien. Rodrigo conocía la diferencia entre estoy bien, pronunciado de cierta manera, y estoy bien de verdad. Este era el primero. Con esa ligera tensión en la última sílaba que lo delataba todo. Esperó 10 minutos. Preparó algo en la cocina. Esperó otros 5. Después volvió a llamar.
¿Puedo entrar? Un silencio. Sí. Valentina estaba tumbada en la cama, con las gafas todavía puestas, mirando el techo. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y los pies cruzados en los tobillos, en esa postura rígida que adoptaba cuando algo le pesaba demasiado para expresarlo directamente. Rodrigo se sentó al borde de la cama. No dijo nada. Esperó. Había aprendido que con Valentina el silencio paciente funcionaba mejor que cualquier pregunta, que ella necesitaba llegar a las palabras a su propio ritmo y que empujarla solo la hacía cerrarse más. El cuarto estaba casi en penumbra. Por la ventana entraba la luz grisácea del atardecer de noviembre. Pasaron varios minutos. Hoy en clase, dijo ella al fin, con la voz apagada y sin dejar de mirar el techo, el señor Tomás nos mandó leer en voz alta, íbamos por turnos, a cada uno nos tocaba un párrafo. Rodrigo asintió en silencio. A mí me tocó uno que tenía una palabra difícil, una palabra larga. Me trabé, la repetí 2 veces mal. Hice una pausa, y algunos se rieron. Silencio. Y el señor Tomás también se rió. Rodrigo no dijo nada, dejó que el peso de esas palabras ocupara el espacio que merecían. Dijo, dijo que parecía que había leído el texto por primera vez en mi vida, así, en voz alta, delante de todos. La voz de Valentina era completamente plana, como si hubiera gastado ya toda la emoción y solo le quedaran los hechos. Y todos se rieron más. Rodrigo apretó la mandíbula, muy despacio, deliberadamente, para que el músculo de la mandíbula no se le notara desde fuera. Un hombre adulto, un profesor, riéndose de una niña de 10 años delante de sus compañeros. ¿Cómo te sentiste? Preguntó con voz tranquila. Valentina tardó en responder. Siguió mirando el techo, como si quisiera volverme invisible. Dijo en voz muy baja, como si pudiera hacer que el suelo me tragara y ya no estar ahí. Rodrigo puso la mano en el hombro de su hija, sintió la tensión en sus músculos, esa rigidez de quien ha estado conteniendo algo durante horas. No tienes que ser invisible, dijo. Nunca tienes que ser invisible. Valentina no respondió, pero dejó el hombro quieto bajo la mano de su padre, y eso con Valentina era una manera de decir muchas cosas. Durante la cena, Rodrigo intentó que la conversación fuera lo más normal posible. Habló de un documental nuevo que había visto anunciado en la televisión sobre dinosaurios del periodo Cretácico. Mencionó que en el parque, esa mañana de camino al trabajo, había visto una piedra con un color raro, casi azul verdoso, que le había hecho pensar en ella. Valentina respondía, poco, con frases cortas, pero respondía. Comió la mitad de lo que tenía en el plato, que era menos de lo habitual. Cuando se quedó solo en la cocina fregando los platos, Rodrigo dejó el grifo abierto más tiempo del necesario y se quedó mirando el agua caer. Pensó en el señor Tomás Serrano, 14 años de experiencia docente, según ponía en la página web del colegio, 14 años enseñando a niños. Y en esos 14 años, ¿cuántas veces había reído a costa de algún alumno? ¿Cuántas veces había usado la risa de los demás como herramienta, sin pensar, sin medir, sin preguntarse qué quedaba después? Pensó en lo fácil que era para un adulto destruir algo en un niño con una sola frase, con una sola risa en el momento equivocado. Pensó en cuántos años podía tardar Valentina en volver a leer en voz alta sin que le temblara la voz, en si volvería a hacerlo alguna vez con la misma naturalidad de antes. Pensó en su propia infancia, en el señor Marcos, su profesor de matemáticas en sexto curso, un hombre de bigote grueso y voz alta que una vez delante de toda la clase le había dicho que era demasiado lento para los números y que quizás debería buscar un oficio que no requiriera pensar mucho. Rodrigo tenía 11 años y tardó casi 20 en dejar de creer que era verdad. 20 años en los que evitó todo lo que tuviera que ver
con cálculos, con tablas, con cualquier cosa que lo hiciera sentir lento de nuevo, hasta que un día con 30 años tuvo que aprender a manejar los sistemas de control del hotel donde trabajaba y descubrió que los entendía sin dificultad, que nunca había sido lento, que solo había creído a alguien que no debería haberle creído. 20 años. Por una frase de un hombre con bigote que probablemente ni recordaba haberla dicho. No iba a dejar que Valentina pasara 20 años creyendo nada de lo que el señor Tomás había insinuado con su risa. Cerró el grifo. Al día siguiente, antes de ir al trabajo, Rodrigo llamó al colegio y pidió una tutoría urgente con el señor Tomás Serrano. La secretaria le dijo que el profesor tenía un hueco a las 5 de la tarde. Rodrigo reorganizó su turno, habló con su supervisor y a las 5 menos 10 estaba en la puerta del colegio. El edificio era antiguo, de los años 70, con paredes de azulejo en los pasillos y ese olor particular a tiza y papel húmedo que tienen todos los colegios del mundo. Rodrigo había estado allí muchas veces en las reuniones de principio de curso, en las actuaciones de fin de trimestre, en las tutorías que pedía cada vez que sentía que necesitaba saber cómo iba Valentina. Pero esta vez era diferente. El aula del señor Tomás estaba en el segundo piso. Rodrigo subió las escaleras despacio, sin prisa, repasando mentalmente lo que quería decir. Había aprendido en su vida que entrar a una conversación difícil con las ideas ordenadas era la mitad de la batalla, que si uno sabía exactamente qué quería comunicar, era mucho más difícil que lo sacaran de su sitio. El señor Tomás Serrano estaba sentado detrás de su mesa cuando Rodrigo entró. Era un hombre de unos 45 años, con el pelo entrecano peinado hacia atrás, gafas de montura fina y la expresión de quien lleva demasiados años en un mismo sitio y ha dejado de cuestionarse si lo hace bien. Tenía los brazos cruzados y miraba a Rodrigo con esa ligera impaciencia de quien atiende algo que considera menor. Señor, consultó un papel que tenía sobre la mesa. Castillo. Rodrigo Castillo. Soy el padre de Valentina. Ah, sí, Valentina. El señor Tomás asintió levemente. Siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarle? Rodrigo se sentó, juntó las manos sobre la mesa, miró al profesor directamente. Ayer, durante su clase, mi hija leyó en voz alta un párrafo y usted se rió de ella delante de sus compañeros. El señor Tomás parpadeó. Por un momento algo cruzó su expresión, después la controló. No recuerdo exactamente a qué se refiere. Mi hija sí lo recuerda, con bastante detalle. El profesor se removió ligeramente en su silla, recogió los brazos, los descruzó, los volvió a cruzar. Mire, a veces en clase hay momentos de distensión. Un poco de humor ayuda a mantener la atención de los alumnos, ya sabe. A costa de una niña de 10 años, no lo enfocaría así. Fue algo puntual, en un contexto de clase, sin ninguna mala intención por mi parte. Con todo el respeto, dijo Rodrigo muy despacio, midiendo cada palabra. La intención no borra el efecto. El resultado de lo que usted hizo ayer es que mi hija llegó a casa y me dijo que quería volverse invisible, que quería que el suelo la tragara. ¿Le parece ese un resultado aceptable para una clase de literatura? El señor Tomás abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Entiendo su preocupación como padre, pero creo que está magnificando. No estoy magnificando nada. Rodrigo mantuvo la voz completamente tranquila, sin un gramo de agresividad, lo que de alguna manera hacía que sus palabras pesaran más. Estoy describiéndole exactamente lo que pasó en casa de mi hija después de su clase. Valentina es una niña que trabaja duro, que lee bien, que hasta ayer venía contenta al colegio. Lo que usted hizo ayer no fue humor, fue humillar a una alumna delante de sus compañeros, y eso, señor Tomás, tiene un nombre y tiene consecuencias. El profesor frunció el ceño. Ya no había impaciencia en su expresión, había algo más parecido a la incomodidad.
Le aseguro que no era mi intención humillar a nadie. Ya me lo ha dicho 2 veces. Rodrigo se inclinó levemente hacia adelante. Pero lo que le pido no es que me explique su intención. Lo que le pido formalmente y como padre de Valentina es que no vuelva a ridiculizar a mi hija en público, ni a ella ni a ningún otro alumno, y que si en algún momento necesita corregirla, lo haga de una manera que no la exponga ante sus compañeros. El señor Tomás lo miró durante un momento largo. Es usted un padre muy protector. Rodrigo sostuvo su mirada sin pestañear. Sí, dijo, lo soy. Y también soy un padre que sabe perfectamente cuáles son los protocolos de actuación de la inspección educativa en casos de trato inadecuado a menores en el entorno escolar. Espero no tener que usarlos, pero quiero que sepa que los conozco. Hubo un silencio. El señor Tomás asintió una vez, muy levemente. Hablaré con Valentina mañana, dijo al fin. Se lo agradezco. Rodrigo se levantó, recogió su chaqueta del respaldo de la silla. Buenas tardes. Y salió del aula sin estrecharle la mano. Esa noche, cuando Valentina ya estaba en la cama, con su libro de dinosaurios sobre las rodillas, Rodrigo se asomó a la puerta. ¿Hablaste con él? Preguntó ella sin levantar la vista del libro. Siempre lo sabía. Tenía ese radar particular para las cosas que afectaban a su padre. Sí. ¿Y qué pasó? Le dije lo que pensaba, con educación, pero con claridad. Valentina levantó la vista del libro. ¿Se enfadó? Un poco. O fingió no enfadarse, que a veces es lo mismo. ¿Y tú? Rodrigo se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Yo estuve tranquilo. De verdad, de verdad. Hizo una pausa breve. Por fuera, Valentina sonrió. Una sonrisa pequeña, real, de esas que no se pueden fingir. La primera del día. Papá. ¿Qué? ¿Le dijiste que yo no era ninguna tonta? Rodrigo la miró. No tuve que decírselo. Lo sabe. Y si no lo sabe, lo aprenderá. Valentina asintió con esa seriedad suya de niña que procesa las cosas despacio y bien. Gracias, dijo. Duerme, campeona. Rodrigo apagó la luz y cerró la puerta suavemente. En el pasillo se quedó un momento quieto, apoyado en la pared, con los ojos cerrados. Respiró, adentro, afuera. Bien. El señor Tomás habló con Valentina al día siguiente. Rodrigo nunca supo exactamente qué le dijo. Valentina solo le contó que el profesor la había llamado aparte al terminar la clase y le había dicho que había sido un poco brusco el día anterior y que esperaba que no se lo hubiera tomado a mal. ¿Y tú qué dijiste, Nanda? Preguntó Rodrigo. Le dije que no. Y era verdad. Valentina pensó un momento. Más o menos, dijo. Pero se lo dije de todas formas. Rodrigo asintió. A veces eso también está bien. Las semanas siguientes algo fue cambiando despacio en Valentina, no de manera dramática, no de un día para otro, sino de esa manera silenciosa y real en que cambian las cosas cuando han tenido el espacio para hacerlo. Empezó a levantar la mano más en clase, no siempre, no de manera forzada, pero más. Empezó a participar en las discusiones de clase cuando antes se quedaba callada escuchando. Un martes llegó a casa y le contó con una naturalidad que para Rodrigo fue más elocuente que cualquier discurso, que había leído un párrafo entero en voz alta y que la profesora de apoyo le había dicho que tenía una voz muy bonita para leer. ¿Y qué le dijiste? Preguntó Rodrigo. Le di las gracias. Una pausa. Y me lo creí. Rodrigo sintió algo cálido y sólido expandirse en su pecho. Bien, dijo simplemente. ¿Tú crees que tengo buena voz para leer? Creo que tienes una voz excelente para leer. No eres objetivo. No, pero tengo razón. Valentina puso los ojos en blanco, con esa expresión de exasperación afectuosa que los hijos guardan para los padres que dicen exactamente lo que necesitan escuchar.
Un sábado de diciembre, Rodrigo estaba ordenando la habitación de Valentina mientras ella pasaba la tarde en casa de su amiga Lucía. Recogió ropa del suelo, colocó algunos libros de la estantería que se habían caído y al agacharse para recoger un jersey que había resbalado debajo de la cama, vio algo más. Un cuaderno de tapa blanda con una pegatina de un tiranosaurio en la esquina. No lo había visto antes. Lo sacó, lo sostuvo un momento. La cubierta decía, con la letra redonda y un poco irregular de Valentina, mis historias. Rodrigo lo abrió por la primera página. Había una historia escrita a mano, con bolígrafo azul, con borrones, con palabras tachadas y reescritas encima, con flechas que señalaban a párrafos añadidos en los márgenes cuando el espacio de la línea se había quedado pequeño. Era la historia de una niña llamada Vale, que un día encontraba en el parque una piedra diferente a todas las demás, una piedra que brillaba desde adentro cuando nadie la miraba. Y cuando Vale la tocaba podía escuchar voces. Las voces poco a poco resultaban ser las de los dinosaurios, no los dinosaurios de los museos, sino los de verdad, los que habían existido, que seguían existiendo de alguna manera en las piedras que quedaban de ellos, y los dinosaurios le enseñaban cosas, le enseñaban que ser diferente no era un error, que los que habían sobrevivido millones de años no eran los más fuertes ni los más grandes, sino los que mejor se habían adaptado, los que habían encontrado la manera de seguir siendo ellos mismos en un mundo que cambiaba constantemente. Al final de la historia, en la última página, Valentina había escrito con letras un poco más grandes que el resto. Esta historia es para mi papá, que siempre me defiende aunque yo no se lo pida, que nunca se ríe cuando no toca reír y que sabe que Buenos Aires también puede ser el nombre de una piedra si uno quiere. Rodrigo estuvo un momento muy quieto con el cuaderno entre las manos. Lo cerró despacio. Lo dejó exactamente donde lo había encontrado, en el mismo ángulo, con la misma pegatina de tiranosaurio, mirando hacia arriba, se levantó. Salió de la habitación, cerró la puerta con cuidado y fue a la cocina a preparar la cena con los ojos más brillantes de lo que habían estado en mucho tiempo, aunque no había nadie allí para verlo. Hay padres que gritan, los hay que amenazan, los hay que se rinden ante el primer obstáculo porque el mundo es complicado y el tiempo siempre escasea y hay cuentas que pagar y cansancio que pesa y a veces es más fácil decirle a un hijo que aguante, que así es la vida, que hay cosas que no se pueden cambiar. Rodrigo entendía ese cansancio, lo conocía desde adentro, pero había aprendido en algún momento de su vida que hay cosas que no se pueden dejar pasar, no porque uno sea un héroe, ni porque tenga energía de sobra, ni porque el mundo vaya a cambiar de un día para otro, sino porque hay personas que dependen de que uno no las deje pasar. Porque un hijo que ve a su padre callarse, aprende a callarse. Y un hijo que ve a su padre hablar con calma y con firmeza, aprende que eso también es posible, que se puede decir lo que uno piensa sin perder la cabeza, que se puede defender lo que uno quiere sin convertirse en otra cosa. Rodrigo no salvó a Valentina de todos los señores Tomás que existían en el mundo. Eso era imposible. Habría más, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, en la vida. Personas que reirían en el momento equivocado, personas que medirían a los demás con una vara demasiado pequeña, personas que confundirían la autoridad con el derecho a humillar. Pero Valentina crecería sabiendo algo que no se olvida, que cuando el mundo se ría de ella, habría alguien que no se reiría, alguien que esperaría en silencio al borde de su cama hasta que ella estuviera lista para hablar, alguien que subiría escaleras de colegio con las ideas ordenadas y la voz tranquila y diría exactamente lo que había que decir. Y eso lo escribiría en un cuaderno con una pegatina de tiranosaurio. Y eso sería suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete a Corazones Tiernos.
Aquí contamos historias de padres y madres que no se rinden, de hijos que merecen que alguien luche por ellos, siempre.